Vamos con el tercer caso, que es hallazgos endoscópicos en pacientes con dispepsia. El micrófono está medio alto. Es el último. Bueno, buenos días a todos. Soy Julieta Arguero, residente de gastroenterología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Presentaré un trabajo titulado Hallazgos endoscópicos en pacientes con dispepsia. La dispepsia es un motivo frecuente de consulta gastroenterológica que representa alrededor del 40% de los casos. En el área de atención primaria para la salud se encuentra en segundo lugar luego de la hipertensión arterial. Su prevalencia en la población general oscila entre un 10 a un 40%. En un estudio multicéntrico realizado en Argentina fue estimada en un 29,6%. Desde un punto de vista clínico, la dispepsia puede ser funcional cuando no tiene un sustrato orgánico que justifique los hallazgos, que justifique los síntomas, o en caso contrario es orgánica. Cuando no hay estudios diagnósticos realizados, hablamos de dispepsia no investigada. Desde un punto de vista fisiopatológico, el consenso de Roma III clasificó a la dispepsia funcional en síndrome de distrés postprandial y en síndrome de dolor epigástrico, dos entidades que clínicamente se encuentran superpuestas, por lo que sigue siendo útil el término hablar en estos pacientes sobre dispepsia funcional. La dispepsia no investigada engloba gran parte de la población con dispepsia. Las indicaciones de videoendoscopía digestiva alta en estos pacientes están establecidas. Las anomalías endoscópicas más frecuentes son la esofagitis y las úlceras gastroduodenales, según el consenso argentino de dispepsia funcional. Los antiinflamatorios no esteroideos son un grupo de fármacos ampliamente utilizados, de muy frecuente autoadministración, considerado como una de las causas de dispepsia orgánica. Los IVP, por otro lado, suelen ser utilizados como tratamiento. Nuestro objetivo primario fue describir los hallazgos en las endoscopías digestivas altas de pacientes con dispepsia no investigada pertenecientes al plan de salud de nuestro hospital. De manera secundaria, evaluar la relación entre el consumo de losaine e IVP con los hallazgos endoscópicos. Este es un estudio observacional de corte transversal en el que se incluyeron pacientes mayores a 18 años con endoscopías solicitadas por dispepsia según criterio médico durante el año 2012. Se excluyeron pacientes con signos o síntomas de alarma y aquellos que ya tenían estudios endoscópicos previos del tracto gastrointestinal superior. Se revisaron las historias clínicas electrónicas, se evaluaron los hallazgos endoscópicos y se evaluó también la asociación con el consumo de AINE e IVP durante el mes previo a estos hallazgos. Se analizaron 968 pacientes con una mediana de edad de 61 años para un intervalo intercuartilo de 23. 667 fueron mujeres que representaron el 68,9% del total. Alrededor del 40% de las endoscopías fueron patológicas. En cuanto a los hallazgos endoscópicos, el más frecuente fue la esofagitis con un 24,8%. En cuanto a la clasificación de Los Ángeles, fueron 51% representaron un grado A, 30% grado B, 17% grado C y 2% grado D. En segundo lugar, y con igual porcentaje, se encontraron las erosiones antrales y los pólipos corpofúndicos, seguido por la hernia hiatal, la gastropatía congestiva, la úlcera gástrica y duodenal con un 4,2 y 1,7% respectivamente. Un paciente presentó un adenoma duodenal con displasia de alto grado que representó el 0,4% del total. Ningún paciente presentó cáncer. Y la edad mayor a 45 años se asoció con mayor riesgo de veda patológica, de forma significativa. En cuanto al consumo de AINE y los hallazgos endoscópicos, un cuarto del total consumían este grupo de fármacos y de ellos un 53% tuvieron una endoscopía anormal, en comparación con un 38% de los que no consumían. La asociación de este grupo de fármacos con los hallazgos endoscópicos patológicos fue significativa, aún ajustando el análisis por sexo, edad y consumo de IVP.
En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, del total de pacientes, alrededor del 37% consumían IBP y de ellos el 41% tuvieron veda patológica, en comparación con un porcentaje muy similar de los que no consumían IBP. Entonces aquí nos cuestionamos el rol protector de estos fármacos y vimos que los porcentajes eran similares. Entonces hicimos un análisis de asociación ajustando por sexo, edad y consumo de AINES. Y de todos modos vimos que la asociación, que estos fármacos no estuvieron asociados de manera significativa, si bien hubo una tendencia a que fueron protectores, no hubo una asociación significativa con la ausencia de hallazgos patológicos en la endoscopía. Para finalizar, este trabajo tiene debilidades inherentes al diseño. Hubo sesgo de información, hubieron variables no medidas, entre las que podemos destacar enfermedades concomitantes en estos pacientes. No se pudieron pesquisar enfermedades que pudieran estar asociadas con causas o como causas de dispepsia orgánica. El consumo de fármacos, otro tipo de fármacos, dosis y tiempo exacto de consumo, y el estatus de Helicobacter pylori en estos pacientes. En cuanto a las fortalezas, los pacientes reclutados fueron del plan de salud de nuestro hospital, los datos fueron obtenidos de la historia clínica electrónica, que consideramos que es para nosotros un registro confiable de datos. La población de este plan de salud se puede homologar al de la Ciudad de Buenos Aires, hay estudios que demuestran esto, lo cual le da cierta validez externa a nuestros hallazgos. El elevado número de pacientes reclutados en el periodo de un año y el hecho de analizar hallazgos endoscópicos en una patología de alta prevalencia en nuestro área. Para finalizar, queremos destacar la baja prevalencia de úlcera gastroduodenal, el hecho de que los IBP, si bien fueron protectores, no se asociaron de manera significativa a una ausencia de hallazgos en la endoscopía. La edad mayor a 45 años sí se asoció a hallazgos patológicos de forma significativa. La ausencia de cáncer gástrico en la población estudiada por dispepsia sin síntomas de alarma y en forma independiente a la edad nos hizo preguntarnos si en un país de baja prevalencia de cáncer gástrico como es el nuestro, la edad mayor a 18 años en este tipo de pacientes que no tuvieron signos ni síntomas de alarma sería suficiente como para solicitar una endoscopía digestiva alta. Por otro lado, la alta prevalencia de esofagitis y el hecho de que el subtipo C y D de la clasificación de Los Ángeles representaran alrededor de un 20%, sabiendo que este subgrupo de pacientes va a requerir otra estrategia terapéutica con un control endoscópico posterior, nos lleva a un segundo interrogante que queremos compartir, que fueron los hallazgos que más nos llamaron la atención, y es que quizás estaremos interpretando mal a un grupo de pacientes con enfermedad por reflujo como dispépticos, o sea, ver en el interrogatorio o profundizar un poquito más en ese aspecto. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Buen día. Felicitaciones por el trabajo. Gracias. La pregunta es la siguiente, o sea, indicación de dispepsia, ¿qué es? O sea, tenía pirosis, distensión, ¿eso lo han podido, digamos, dilucidar? Sí, síntomas, en realidad los síntomas específicamente, como es un trabajo retrospectivo y nosotros no tuvimos la posibilidad de interrogar de forma dirigida a los pacientes como para decir, bueno, los clasificamos dentro de un síndrome de dolor epigástrico o es más bien un trastorno tipo dismotilidad y pensamos que es un síndrome de distrés postprandial. No obtuvimos esa posibilidad por el diseño, entonces confiamos en el criterio médico de los que solicitaron el estudio, que se interpretaron como pacientes con este tipo de síntomas. Eso es uno porque hay mucha incidencia de esofagitis, digamos, que llama la atención. Sí. Y el punto 2, si los IBP mejoran la vida normal, digamos, creo que, no sé si lo han analizado sacando, que sea la hernia de hiato, el adenoma, que son cosas que seguramente no van a mejorar. Incluso la gastropatía congestiva, un hallazgo, si no está biopsiado, relativamente muy variable entre endoscopistas. Nosotros hicimos un análisis que, bueno, no lo incluí en la presentación por una cuestión de tiempo, que hicimos un subanálisis de las lesiones erosivo-congestivas en
particular, y ahí de todos modos vimos que si bien el odds ratio era menor a 1, el intervalo de confianza contemplaba el 1, con lo cual, si bien tuvo una tendencia a ser protector, no fue un rango que nos pareciera significativo. Son pocos pacientes, digamos, cuando analizamos. Puede tener que ver el tamaño de la muestra en estos hallazgos, sin ninguna duda, sí. ¿Algún otro comentario? Me llama la atención que habiendo 20% de pacientes con esofagitis erosiva, ¿no? Tengan tan pocas respuestas a los IVP. Y probablemente tenga que ver cómo toman esto los IVP, qué tipo de antiinflamatorio toman, la dosis. Hubiera sido interesante saber qué cantidad de antiinflamatorio toman, ¿no? Exacto, esa fue una de los limitantes que nosotros encontramos por el diseño del estudio. Estimamos la presencia de consumo de estos fármacos durante el mes previo por las evoluciones en la historia clínica, y tenemos manera de ver las indicaciones, las recetas de los fármacos que consumen los pacientes. Ese fue nuestro instrumento como para ver qué tiempo de consumo tenían de estos fármacos. Pero como dije anteriormente, nos resultó, por el diseño del estudio, no pudimos interrogar dirigidamente dosis y tiempo de consumo de los IVP. Me parece que en el diseño del estudio, el hecho de que ustedes adoptaran el criterio médico del pedido, porque en realidad ustedes en el pedido de la endoscopia decía dispepsia y le hicieron el estudio. Y eso está hablando de que falta criterio clínico para poner dispepsia. Sí. El clínico debe ser riguroso en el interrogatorio para poder decir, este realmente es un paciente de alto riesgo de tener una esofagitis por reflujo severa o tener realmente una dispepsia funcional. Entonces, Seguro. hay que afinar la puntería clínica del interrogatorio en nuestros pacientes. Sí, esa es una de las cosas que es cierto, que queremos destacar, y nosotros cuando recibimos a los pacientes para hacer una endoscopía hacemos un interrogatorio, y luego cuando ponemos en el informe el motivo de pedido, si consideramos que los síntomas no eran en este caso dispepsia, generalmente tratamos de poner a nuestro criterio cuál fue el motivo de pedido. Y eso es difícil de estimar por este diseño, pero creemos que la mayoría deberían haber sido pedidos por dispepsias, pero es cierto. Confiamos en el criterio clínico de quienes solicitaron el estudio. Bueno, por razón de tiempo, la verdad que los felicito, y este trabajo nos abre una puerta para que los gastroenterólogos y los clínicos hagamos un mejor interrogatorio para ver a quiénes mandamos endoscopía, si son realmente dispepsia o no son dispepsia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.